estaba en pausa. Bueno, compañeros, bienvenidos a esta segunda clase. Una pregunta que les voy a hacer, porque como tengo 3 cursos y uno de los cursos tiene 3 horas, que son los del plan de estudios nuevo, ustedes solo tienen 2 horas, por lo cual con los 3 cursos no voy, digamos, en el mismo tema o en el mismo nivel. ¿En qué hemos quedado la clase pasada con ustedes? Quedamos en 1913. Muy bien, corazón de melón. Entonces, aquí ya habíamos hablado de Rafael Reyes, ¿cierto? José Joaquín Borges. Bueno, es bueno contar que estas primeras concesiones Barco y de Mares que hablamos la clase pasada, pues finalmente fueron readjudicadas por el Congreso de la República en 1919. Y en ese momento, pues, rigieron unos parámetros nuevos que estableció el Congreso con la Ley 120 de ese año. Y es lo concerniente a la duración de esas concesiones. En esa Ley 120 de 1919, de la cual vamos a hablar un poquito más tarde, se estableció que las concesiones que se adjudicaran al oriente de la cordillera oriental tendrían una duración de 50 años, mientras que las concesiones adjudicadas hacia el occidente de la cordillera oriental tendrían una duración de 30 años, razón por la cual dichas concesiones unan, aunque ambas fueron adjudicadas simultáneamente, primero en 1905 y posteriormente en 1919, ambas fueron readjudicadas a la vez, repito, tienen duraciones diferentes. La concesión Barco, una duración de 50 años, y la concesión de Mares, una duración de 30 años. ¿Por qué? Porque así lo tenía estipulado la ley. Espérese por acá. Creo que alguien me está pidiendo admisión, ¿no? Creo que ya están todos. Bueno, entonces como aparece acá en la diapositiva, este material se lo voy a enviar también ahí por WhatsApp. En 1905, pues, aparece la Constitución Barco y de Mares, y luego entre paréntesis 1919, porque fueron las fechas de readjudicación. Las regalías, sí, en ambos casos fueron del 15% de esas regalías. La concesión de Mares, pues todos conocen que abarcaba un área que comprendía los límites de 3 ríos, por el norte con el río Sogamoso, por el sur con el río Opón, por el occidente con el río Magdalena, y por el oriente con la cordillera del Piedemonte, de la cordillera oriental. ¿Cómo está ahí en el mapa? Con respecto a la concesión Barco, pues, correspondía a todo lo que eran las selvas del Catatumbo, ¿no? Creo que aquí se bloqueó ahora esta presentación, ya. Entonces, volviendo al tema y recuento de lo que hemos quedado la clase pasada, con respecto a la ley 110 del año 1912, observo por aquí que yo tenga la presentación también para saber qué están viendo ustedes. Ya, muy bien. Entonces,
Por un lado, la ley 110 de 1912 consideró de que las concesiones petroleras fueran adjudicadas a título de mina, o sea, lo mismo que la minería, y que esa adjudicación bajo concesión contemplara la propiedad privada. En otras palabras, lo que hizo el Congreso con la ley 110 de 1912 fue dar propiedad privada del subsuelo, aunque la Constitución de 1886 estipulaba que el subsuelo y los recursos naturales eran de la nación, pero en otros términos, desde el punto de vista, digámoslo, contable, el concesionario podía en sus contabilidades establecer las reservas como de su propiedad, ¿sí? Y podían negociar dichas reservas como negociar cualquier propiedad, cosa que hoy no ocurre. Hoy no ocurre esa, como he dicho, desde 1919 con la ley 120 se prohibió, digamos, esa calidad de darle propiedad privada a las reservas. ¿Ya? Y lógicamente, pues en esa época el territorio colombiano en su mayor proporción desde el punto de vista areal eran baldíos. Lo único que tenía propiedad o titulación eran las zonas pobladas por los españoles, que comprendían las partes altas y frías, porque recuerden que los españoles se ubicaron en zonas de páramo con climas muy similares a Europa. Entonces, si ustedes miran las ciudades antiguas donde se asentaron los españoles, como el caso de Popayán, el caso de Bogotá, Tunja, Pamplona, excepto las ciudades costeras de puertos por donde salían y entraban, pues todos los demás territorios ocupados por los españoles y finalmente poblados durante la colonia, y que todavía hoy en día es donde está asentado la mayor parte de la población del país, son zonas frías. Las zonas calientes, que es donde comúnmente se encuentran los hidrocarburos, que es lo correspondiente a las cuencas sedimentarias, a los valles de los ríos Magdalena en particular, y los llanos orientales, pues corresponden a tierras cálidas que en su momento eran terrenos baldíos, y aún, por ejemplo, gran parte de los llanos orientales, en un 70% de la Orinoquía es territorio baldío, o sea que pertenecen a la nación, y los que están ahí no tienen título y solamente pues son poseedores. Muchos de ellos tienen posesión de más de 50 años, etcétera, pero no se han logrado titular esas tierras porque hay una ley, que es la ley segunda de 1959, que estableció las reservas forestales. Y por ejemplo, aquí en el sur de Bolívar, muy cerca de nosotros, en el Magdalena Medio, todo lo que corresponde a lo que es Simití, Santa Rosa del Sur y toda esa zona, está protegida supuestamente, ¿no? Por la ley segunda del 59, porque en 1959 pues eso era una zona boscosa. Eso ya se colonizó y hoy ya no hay bosque o no hay selva, porque el hombre penetró y ya pues es zona ganadera y agrícola. Los que conocen esa zona pues saben que ahí no hay ninguna reserva forestal. Sin embargo, esa zona está protegida por la ley segunda, que por ejemplo establece que en una cota de 60 metros sobre el nivel del mar hacia arriba en esa región, pues es zona protegida y no se puede titular. En ese caso, solo el sur de Bolívar, ya hay más de 15.000 familias, yo creo que mucho más, porque el dato que yo tuve último fue por allá en el año 2008, cuando era director de la UIS Barranca, y me correspondía pues ir a promover la sede de Barranca Bermeja en esa zona, y con Pacho de Ruz
Francisco de Ruz, que era quien dirigía la corporación esa del Magdalena Medio, Corporación y Paz del Magdalena Medio, se tuvieron algunos estudios hechos a través también de la UIF, en el cual se encontró de que habían 15.000 familias, estaba hablando del 2008, que eran poseedores, mas no tenían título. Ahora, si estoy hablando del sur de Bolívar, jurisdicción de 2 municipios, hablamos de 15.000 familias hace 12 años, dígale hoy unas 18.000 familias, o hasta 20.000 familias pueden haber en este momento, porque ustedes saben que los hijos se van casando y las tierras se van repartiendo por herencia. Pueden haber entre 18.000 y 20.000 familias sin titular. Ahora imagínense cuántos, digamos, poseedores hay en los llanos orientales, y el 70% del territorio es sin titular. Entonces, es muchísimo. Hoy en día el gobierno nacional, a través de la ley Sidres, aprobada el 18 de diciembre de 2018, antes de terminar el gobierno de Santos, pues ahí se estableció de que esas tierras baldías pueden ser adjudicadas en concesión por 50 años a multinacionales agroindustriales. ¿Me explico? La ley Sidres, la vamos a ver más adelante dentro de la parte de la geopolítica, pero ya que estoy hablando del tema, se me vino a la mente, contempla, al igual que la minería y la explotación de recursos naturales, entregarle a multinacionales en concesión la explotación de esas tierras baldías, y gran parte de la Orinoquía quedó contemplado dentro de esa ley como baldíos o tierras Sidres, se llama así. Y lo traigo a colación a raíz de que hace poco la OCDE, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuya organización también vamos a hablar en el capítulo siguiente de geopolítica, porque esa organización nace en 1961 como una organización, digamos, antagónica o contraria a la OPED. La OPED nace en septiembre de 1960 por 5 países, entre ellos Venezuela, y los otros 4 fueron Irak, Irán, Arabia Saudita y Kuwait, junto con Venezuela. Crean la OPED, y un año después los países importadores de petróleo se organizan como no como organización de países importadores de petróleo, pero sí como una organización de países que fueron afectados por la creación de la OPEP, que a la postre llevó a la nacionalización del petróleo de estos países. Y lo que buscaron con esa organización fue unir esfuerzos, obviamente, para contrarrestar las políticas de la OPEP. Con el tiempo, pues se dio el embargo petrolero mundial de 1973, y ahí nace lo que se llama la Agencia Internacional de Energía, también de la cual vamos a hablar. Y esa OCDE, o Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues hoy está conformada por 37 países, incluido Colombia, que sorpresivamente hace un mes fue aceptada. Un proceso que empezó Santos desde el año 2016, y en el año 2018, antes de entregar Santos la presidencia, le informaron de que no era admitida a Colombia porque aún tenía 88 requisitos que lógicamente no cumplía. No cumplía 88 requisitos. Pero, oh sorpresa, que hace un mes, sin Colombia cumplir los requisitos, pues fue admitida. Ahora, hoy en día esa organización tiene países que son exportadores de petróleo, como Colombia, México, Canadá, ¿sí? Y ya tiene otros fines más amplios, y se ha integrado prácticamente en forma paralela con la OTAN, Organización del Tratado de Atlántico Norte, que son países industrializados y ricos,
pero la OTAN la tiene más como una organización de estrategia militar. La OCDE es más una organización de tipo económico. Y son países ricos, y yo por eso, de los que han seguido mis publicaciones en Facebook, me han tenido, han estado conmigo ahí en WhatsApp, se han dado cuenta que yo me he estado, coloqué que el ser admitido Colombia en la OCDE o en este cartel o club de países ricos es como si a mí me recibieran como, digamos, miembro del Club del Nogal. El Club del Nogal, pues, es el club de los ricos en Bogotá. Recuerden que hace unos años la FARC le puso una bomba. Entonces, el recibir a Colombia como país rico, sin serlo, somos ricos en recursos naturales, obviamente, pero son recursos que son explotados por multinacionales, en su gran mayoría, sobre todo los minerales, el 100% lo hacen empresas privadas, mandó el Estado. También lo vamos a ver en el segundo capítulo. Hoy toda la minería es privada, el Estado ya no explota el carbón del Cerrejón porque vendió Carbocol en el gobierno de Pastrana, ya no explota el hierro de Paz del Río, esto ya está en manos de unas multinacionales brasileras, la sal se concesionó en el gobierno de Uribe, bueno, etcétera, todo esto es aromatoso, todo esto está en manos de multinacionales, y nosotros lo que somos es proveedores de materias primas. Entonces, volviendo al cuento de la OCDE y por qué dentro de la pandemia resultaron admitiéndonos como país miembro sin ser un país rico, desarrollado, y sin cumplir los requisitos que nos establecieron, pues lógicamente lo que uno concluye es que a raíz de la pandemia se viene una crisis alimentaria mundial. Y los países del norte pues tienen problemas de agricultura porque en esta zona no se puede cultivar durante 6 meses del año por efectos obviamente del invierno que usted ya conoce. Entonces, ellos saben y son muy estratégicos en el sentido de que por un lado pues Colombia está en el trópico y Colombia es considerado uno de las 4 despensas agrícolas a futuro en el mundo. ¿Sí? Nosotros estamos dentro de esas naciones que van a ser despensa agrícola, por lo cual la ley CIDRES que se aprobó en el Congreso del 2018 tiene que ver con esos requisitos que exige la OCDE de que los terrenos baldíos estén disponibles mediante concesión para venir ellos con sus grandes empresas agroindustriales pues, a cultivar o producir los alimentos, y eso está a la par con los proyectos de construir aeropuertos internacionales de carga. Uno de ellos en el Magdalena Medio, en Sabana de Torres, y los otros van a estar en los llanos orientales, en la Orinoquía, Puerto López, Yopal, Arauca, etc. Entonces, lo que yo presumo, obviamente es una opinión personal, es que la admisión de Colombia en la OCDE a última hora y sin cumplir requisitos, repito, obedece a algo estratégico para la OCDE de poder contar con un aliado como Colombia para la crisis que se avecina de hambruna que genera toda pandemia y que ya se está viendo, pero va a ser más grave el próximo año y los siguientes, y necesitan contar con un aliado porque lo que va a traer la pospandemia va a ser una, digamos, desglobalización del planeta. Una desglobalización significa unas políticas económicas proteccionistas al estilo keynesiano, donde se van a cerrar las fronteras y se va a proteger la producción nacional. O sea, vamos a tener políticas más nacionalistas. Y eso va a llevar al cierre de fronteras y que la agricultura y la industria se convierta en un proceso sostenible. Sostenible significa que solo se produzca para satisfacer
la demanda interna, más no para las exportaciones. Entonces, ante esas medidas que se vienen, ellos en forma precavida, lógicamente, están admitiendo a Colombia como socio para poder tener, digamos, la parte solidaria, porque cuando uno hace parte de un club como una logia, pues es obvio que al ser miembro, pues tiene que ser solidario con los demás miembros. Entonces, eso lo veo yo como estrategia, y es lo mismo que si a mí me admitieran como socio del Club del Nogal sin ser rico, pero de pronto para que vaya y les lave la loza y les haga aseo y les sirva obviamente de celador o alguna cosa, más para que les brinde un servicio que ellos ven esencial que yo les pueda prestar, que por el mismo hecho de ser rico. De la misma manera está pasando con esa admisión a la OTAN. Bueno, cerrando ese paréntesis y volviendo a nuestro cronograma legislativo histórico, pues habíamos quedado con la ley 75 de 1913, que derogó la ley 110 de 1912, y ahí se establece que las minas de carbón y petróleo podrían explotarse, pero que a través de contratos aprobados por el Congreso de la República. Ojo con eso, porque eso modifica lo estipulado en la Ley 30 de 1903. La Ley 30 de 1903, recordemos, que establecía que las concesiones tenían que adjudicarse en forma conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, las adjudicaba el presidente, pero con el aval del Congreso, cosa que no cumplió el general Reyes en 1905 con las concesiones Barco y de Mares, y que lógicamente a la postre llevó a que en 1911 fueran derogadas dichas concesiones. Yo quería, espérenme, salgo aquí un momentico, porque dentro de la historia de los pozos, nosotros hablamos de los pozos Tubará, pero también hay otros pozos que fueron perforados, y le voy a abrir aquí este Excel. Me informan si lo ven. Voy a mirar a ver si, a ver, porque me toca volver a compartir. Aquí. Nueva función. Voy a compartirles este Excel. No sé si a ustedes se lo mostré, ¿me recuerdan? Creo que no, ¿no? ¿Sí le mostré este Excel? No. ¿No? Bueno, ese Excel yo lo voy a compartir por WhatsApp. Espero no tener problemas por derechos de autor, pues es un Excel que no es mío. La historia de este Excel, que trae la historia de los pozos perforados en Colombia desde el año de 1900, es la siguiente. Una egresada de la UIS, una alumna egresada de la UIS, por allá en los años, principios de este siglo, en la primera década, terminó trabajando para Repsol, y ella fue trasladada de Bogotá a Madrid para trabajar en las oficinas principales de Repsol, y sorpresivamente ella se encuentra dentro de los archivos de Repsol en Madrid este archivo en Excel de los pozos perforados en Colombia, porque a ella pues la pusieron a evaluar la prospectividad exploratoria de la empresa para diferentes proyectos a nivel mundial, y entre ellos pues los bloques que ya había recibido Repsol en Colombia, y tuvo acceso a esa información que obviamente es confidencial, y se encuentra con ese Excel, y como ella pues conoció la historia de Colombia en esta materia, en esta asignatura de política petrolera, le pareció interesante que yo tuviera este archivo y me lo envió por correo, obviamente advirtiéndome confidencialidad. Sin embargo, yo averigüé quién había sido el autor. Pues el autor es Repsol, ¿no?
pero quien hizo el documento fue un ingeniero industrial colombiano que trabajó también para Crostol en Bogotá, y lo pusieron a esa tarea para que se basara en archivos del Ministerio de Minas y ubicara pues todos los pozos que se han perforado en Colombia desde 1900. Lo único que no están en esos, el único pozos que no están en esos son los de Tubará, que les comento se perforaron entre 1883 y 1896, que fueron 6 Tubará, como les comenté en la clase anterior. Estos pozos que están aquí en este Excel, pues están en los archivos del ministerio, sin embargo, no han sido oficialmente reconocidos como pozos oficiales, porque algunos de ellos, como los mismos Tubará, se perforaron en áreas de propiedad privada del subsuelo, otros se hicieron clandestinamente y no tuvieron en áreas que tenían concesión, no fueron perforados en áreas que tuvieran concesión por parte del país, sino que en sus inicios, pues la industria petrolera en Colombia no había despuntado y no había legislación. Recuerden que la primera ley en la cual se hace referencia al petróleo y más desde términos fiscales de la ley 30 de 1903, pero realmente la primera ley propiamente dicha que ya regula actividades exploratorias y desde el punto de vista contractual es la ley 120 de 1919, a la cual aún no hemos llegado. Entonces, eso muestra que todos esos pozos que aparecen aquí, por ejemplo, como APA, que se hizo en la cuenca de Cesar Ranchería en 1909, y que no se conoce quién fue el operador y quién fue, lógicamente, quién hizo la perforación de esos pozos, dice desconocido, pozos que fueron, por ejemplo, abandonados, o sea, fueron pozos que se abandonaron por colapso. Ya aparece abandonado, pero sí el APA 1 fue, digamos, uno de los primeros pozos perforados en Colombia, lo mismo que la Llaves 1, también de 1900, también no se sabe quién fue el que lo perforó. Están las Perdices 1, que ese sí se sabe que quién, el primero que lo perdón, sí se sabe que lo perforó la empresa Hoy Angas, contratista. El operador fue Colombia Oil Company. ¿Sí? Y aquí aparece toda la información. Les voy a pasear todo lo que trae. Es una información bastante valiosa que incluye hasta las coordenadas. Yo casi siempre hablo como las Perdices 1, como el primer pozo, digamos que tiene más referencia porque aparece por lo menos quién lo perforó, aunque también fue abandonado, ¿no? Entonces viene también Tubaco 1, que es Perdices de 1906, Turbaco 1 de 1908, Carmen 2 de 1908, también aparece, Carmen 1 también de 1908, y todos esos se perforaron en la cuenca del Bajo Magdalena, o la cuenca inferior del Magdalena. ¿Sí? Ustedes saben que la cuenca del Magdalena se divide en 3, Bajo, Medio y Alto Magdalena. Entonces son pozos perforados por allá en la costa, cerca del mar. Pero lo más importante, que lo tengo resaltado aquí, es que en la Cira Infanta los primeros pozos no fueron Infantas 1 e Infantas 2, como históricamente nos han querido a nosotros vender el cuento, de que fueron los primeros pozos en Colombia y que ahí se dio inicio a la industria petrolera. Esos pozos, Infantas 1 y Infantas 2, fueron de 1918, repito, aunque las concesiones fueron readjudicadas en 1919, lo cual deja claro de que los pozos se perforaron en forma ilegal porque la concesión en ese momento estaba derogada, se había derogado esa concesión, o sea, había caducado y no se había readjudicado, o sea que los de la Tropical Oil Company en 1918 aún no tenían los derechos, obviamente, ni Roberto de Mares, para la perforación de esos pozos, pero lo hicieron.
y que ahí esos pozos, repito, no fueron los primeros, sino que la CIRA 141 se perforó en 1908 y fue productor de petróleo y lo perforó la Standard Oil. ¿Bien? Pero recuerden que para aquella época de 1908, pues Colombia tenía rotas las relaciones comerciales con Estados Unidos, por lo cual Roberto de Mares, que fue quien trajo a la Standard Oil, la trajo en forma clandestina. La trajo en forma clandestina y se perforaron esos pozos. O sea, los gringos cuando vinieron en 1916, que ya no fue el Standard Oil, sino fue la Tropical Oil Company, que los trajo Roberto de Mares después de 1914, cuando Colombia renueva las relaciones con Estados Unidos y que ya podía traer oficialmente a los gringos sin meterlo en forma clandestina, como lo hicieron con la Standard Oil, porque la Tropical Company no era el Standard Oil, ya la Standard Oil en 1921 es que compra la Tropical Company. Pero quienes llegan en 1916 con taladro en mano a perforar la Infantas 1 e Infantas 2 fue la Tropical Oil Company. Sin embargo, ya Roberto de Mares, quien era un trotamundo y conocía el negocio del petróleo en Estados Unidos, entonces él se trajo a la Standard Oil en 1908 y perforaron la CIRA 241 en 1911. Entonces ahí podemos seguir bajando. Bueno, yo les voy a dar este archivo, pero obviamente no sé cómo decirles, mantengan ustedes como para su consulta personal. Obviamente, pues al entregárselo a ustedes, esto se va a volver público. Sin embargo, yo pues ahí violaría la confidencialidad que me dio la exalumna. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la empresa Rexol pues ya se fue de Colombia. Lo único que tenía ahí que entregó o vendió fue los bloques que tenía Costa Afuera, en donde era socio con Ecopetrol, y hoy le vendió esos derechos a la ESO. Hoy está la ESO ahí, es socio de Ecopetrol. Entonces en Costa Afuera está la ESO, Anadarko también ya se fue, y esa parte de Anadarko, pues Ecopetrol también buscó el socio para reemplazar a Anadarko en lo que son los campos de gas descubiertos, de Cronos, de Purpe, Orca, y bueno, todos esos que son 5 yacimientos que se han descubierto de gas costa afuera. Ahí ya lo que está es Ecopetrol con Petrobras y con la ESO, y también en algún bloque está la empresa Statoil de Noruega. Entonces, hoy la empresa de España, pues, Rexol, que hizo este documento, pues ya no está en Colombia. Ahora, nosotros, en el caso mío y en el caso de ustedes, tampoco han firmado confidencialidad, entonces no hay problema de que lo divulguemos. Y lo otro que ya me enteré hace como un mes es que el funcionario que hizo esta tarea para Rexol hoy es funcionario de Ecopetrol. ¿Sí? O sea, él también como funcionario de Rexol, así haya recibido salarios para hacer la tarea, pues él también es propietario de este archivo. Entonces, yo lo he tenido desde hace unos 6, 7 años en mi poder. O sea, este archivo es del año 2012. Hay información hasta el 2012. Y me habías tenido a entregárselo a los alumnos, pues, por cuestiones de que hoy la parte de producción intelectual está muy protegida por leyes. Algunos, pues, obviamente desconocen las leyes de propiedad intelectual y han pecado mucho en violar esa propiedad intelectual, y la ley pues no les ha caído, pero cada vez se va, digamos, reglamentando la ley, y por eso pues es mejor tener cuidado, y más cuando uno es una persona más visible, pues los opositores
aprovechan que uno da papaya para caerle, y entonces es mejor, como dice el 11º mandamiento, que es no dar papaya. Pero bueno, salgamos de eso y nos damos cuenta de que aquí, cuando hablamos de 1918, ya Infantas 1, Infantas 2, Infantas 3, que el Infantas 3, pues ese sí se dañó, no fue completado, tuvo problemas, pero los que sí fueron productores fueron el Infantas 1 y el Infantas 2, y realmente el primero en completarse fue el Infantas 2, aunque fueron perforados simultáneamente. Entonces, el año pasado, en el año 2019, recuerden que ACIPED y la ACP y Ecopetrol y el Ministerio de Minas estaban celebrando los 100 años de la industria petrolera. Y cuando les pregunté a los de ACIPED, que fueron los que promovieron ese evento, les decía que por qué, entonces decían que no, que porque es que ahí empezó la industria con los primeros pozos Infantas 1 e Infantas 2. Entonces yo les dije, no, eso no es cierto. ¿Dónde quedan los Tubará? Que los Tubará se perforaron en 1883 y produjeron crudo, y aún existen esos pozos y aportaron crudo para Cartagena. ¿Y dónde están los pozos también? Si hubiera sido pues en Infantas, ¿dónde están los Infantas perforados en 1908? No los veo, y entonces no se puede decir de que 1919 es la fecha de del inicio de la industria petrolera como tal. Si lo miramos por firmas de concesiones, pues la primera concesión petrolera fue en 1896, la de Armella de Mares, y también pues estos pozos desdibujan todo, o sea, dése cuenta que ahí en eso estamos escachados, a no ser que consideren de que la industria petrolera nace cuando se construye ya el primer oleoducto y la primera refinería, pero entonces eso significa que nosotros todavía no cumplimos los 100 años, porque recuerden que Campo Infantas, que posteriormente se unió con la CIRA, y por eso se llama la CIRA Infantas, pues la comercialización data del 25 de agosto de 1921. O sea que estaríamos cumpliendo los 100 años como tal el año entrante. ¿Bien? Esa es la gran realidad. Permítame, me tomo un titico. Entonces, bueno, yo cierro este archivo. Ha sido muy útil. Este archivo yo lo he utilizado no solo para mis clases, sino para defender y aclarar muchas dudas que se presentan en la parte legal y sobre todo en litigios que existen con finqueros en el Magdalena Medio, donde aparecen unos resumaderos que de pronto ustedes se han dado cuenta en noticias de televisión y por las redes sociales, de campesinos que están siendo afectados por unos manaderos de crudo que contaminan quebradas, contamina ríos, suelos, etcétera, y ha afectado ganados, pastizales y hasta la misma salubridad de las comunidades que consumen esas aguas. Y Ecopetrol administra el 90% de los campos que hay en el Magdalena Medio, y obviamente que fueron descubiertos en el siglo pasado y heredados por Ecopetrol al terminar las concesiones. Argumenta de que esos son manaderos naturales. Resulta de que no todos son manaderos naturales, porque yo he cogido la tarea de irme con este archivo que tiene las coordenadas, ya se las voy a mostrar. En este archivo están las coordenadas geográficas de los pozos. Aquí lo podemos ver, las coordenadas. Entonces es fácilmente verificable dónde están los pozos. Entonces no es sino irse uno con una GPS y ubicarse en el punto del manadero y lógicamente contrastar las coordenadas del GPS con las coordenadas de este archivo. Entonces yo que he encontrado que muchos manaderos, cuando yo digo muchos, es muchos, o sea, la gran mayoría de los manaderos que están haciendo daños y afectaciones ambientales,
pues son pozos perforados a principios del siglo pasado, o sea, hace casi 100 años, ¿sí? Como por ejemplo podemos demostrar, y ya lo he hecho en varios campos como La Tigra, y también lo hice en el campo San Luis. Quiero demostrarles ese pedacito. El campo San Luis que queda en el Carmen de Chucurí, y La Tigra queda en Río Negro, donde también ha afectado a muchos campesinos. Aquí está La Tigra 1, un pozo perforado en 1920. Allá en La Tigra hay muchos tigras, y todos están botando crudo, ¿sí? Entonces, cuando uno va al sitio y se para, por ejemplo, aquí el San Luis 1, que Copetrol no lo encontraba, yo fui el que lo encontré, junto con los campesinos, utilizando GPS. Entonces, ¿qué hicimos? Fue perforado en 1923 por la Tropical Oil Company, y fuimos y nos ubicamos con la GPS en las coordenadas que aparecen acá. Y por acá, lo tengo resaltado. Entonces nos fuimos con estas coordenadas, inclusive nos acompañó Caracol Televisión. De pronto ustedes vieron ese documental, creo que fue el año pasado, a principios de año, un documental que duró 8 minutos, en el cual Caracol hizo el registro. Nosotros nos ubicamos con GPS en estas coordenadas y encontramos que era un manadero. De crudo lo mismo está el San Luis 6, es un gran manadero que ha salido por televisión porque contamina el río Cascajales, del cual inclusive el mismo Ecopetrol se nutre de agua de ese río, aguas abajo. Entonces aquí están los pozos San Luis. Por aquí va a buscar el San Luis 6. Aquí está el San Luis 6, San Luis 5 y San Luis 6A, perforado en 1927. Ese pozo, San Luis 6A, es el manadero más grande, que eso tiene más de 1 hectárea de grande, de crudo, de mancha, donde han muerto muchas vacas y todo. Ecopetrol dice que eso no es un pozo, porque ellos utilizaron un detector de metales y lógicamente no encontraron ningún revestimiento, pero resulta que cuando uno va y revisa los archivos de la Tropical Company, que nosotros de ese campo San Luis los tenemos, porque y lo digo sin ser prepotente, hice la gestión para poder tener un campo petrolero como universidad. Ustedes de pronto han oído que yo fui el gestor para lograr el campo Colorado. Inicialmente pues, nos entregaron una opción de 8 campos para que nosotros escogiéramos cuál, y nos electrofísicas y de los la parte de registros y la sísmica de los 8 campos para que nosotros los evaluáramos. Y dentro de esos 8 campos es el campo San Luis, y preciso ahí en la información de esos pozos que ata de esa fecha y esa información que Ecopetrol recibió de la Tropical Oil Company, se encuentra de que esos pozos San Luis, la Tropical Oil Company los perforó, pero aunque fueron completados y produjeron crudo y se hicieron pruebas extensas, el campo nunca lo desarrollaron, y por efectos de que en aquella época no habían siderúrgicas, y le tocó a la Tropical Oil Company ellos mismos improvisar una siderúrgica ahí en Barranca, en el centro, para producir su tubería, para no tenerla que importar toda. Entonces, cuando ellos perforaban un pozo y no lo comercializaban, ellos lo que hacían era abandonarlo. Obviamente no con la normatividad que hoy tenemos vigente de la resolución 181495 del 2009 del Ministerio de Minas, que exige ya un abandono técnico con los tapones correspondientes y el squeeze abajo en el yacimiento. El abandono que hacía la Tropical era simplemente llenar el pozo de lodo para dejarlo, digamos, controlado, como quien dice, matar el pozo, dado por la presión hidrostática del lodo, y se le colocaba la punta, o sea, arriba en superficie,
un tapón de cemento y en muchos pozos se les dejaba ver un tapón de balso. Un tapón de balso es un pedazo de palo, ¿sí? Un tapón de madera, y así aparecen los archivos. Y ellos los revestimientos los recuperaban. Entonces en los archivos aparece que se procedió a recuperar los revestimientos y a llenarlo de lodo y colocarle un tapón de cemento en tal parte, en tal punto, a tal profundidad, de tal espesor, o un tapón de balso. En otras palabras, dejaban el hueco abierto, ¿sí? Y ustedes saben que con el tiempo, pues el lodo se biodegrada, pierde la consistencia, entonces la presión hidrostática se pierde y el crudo pues se viene porque no le dejaron tapones de cemento o no le dejaron tubería. Algunos pozos figura de que los revestimientos, pues algunas secciones no fueron recuperadas, pero usted sabe que quedaron secciones descubiertas, y así el revestimiento hubiera quedado, pues un revestimiento ya en 100 años está totalmente corroído. Entonces, esos son los manaderos que hoy aparecen en el Magdalena Medio en muchas áreas y que son pasivos ambientales y que Ecopetrol pues no quiere reconocer, no quiere remediar, porque es que intervenir un pozo de esos implica meter un taladro y lógicamente hacer los squeeze y meter los tapones de cemento correspondientes y bajar revestimiento, etcétera. Y eso le vale $1.000.000, compañeros. Eso vale $1.000.000 por pozo. Y si miramos que solo en las Infantas hay mal abandonados, o sea, que no cumplen la normatividad, más de 400 pozos, o sea, que fueron abandonados hace tiempo, hace más de 50 años, pero sin cumplir la normatividad. Y hay nuevos pozos por abandonar, que son, según las estadísticas de Ecopetrol, tiene 368 pozos más por abandonar. Estamos hablando de más de 700 pozos, o sea, incluidos pues otros campos vecinos. Solo hay en lo que era la concesión de mares, o aún se llama la concesión de mares, que tiene un poco de campos como Lizama, Peroles, Nutria, San Luis, Aguas Blancas, Colorado, y todos esos campos son vecinos a las Infantas. Póngale 800 pozos, póngale así. 800 pozos mal abandonados, y por abandonar correctamente $1.000.000 pozos, estamos hablando de $800.000.000. Y eso es lo que Ecopetrol pues quiere evadir. Porque si usted mira el presupuesto, por ejemplo, los estados financieros de Ecopetrol y el presupuesto, por ejemplo, el audio está fallando. para este año, el presupuesto para exploración de este año, ¿no? Para exploración, no para producción. ¿Aló? ¿Alguien intervino por ahí? Profe, se le escucha entrecortada. ¿O se le abrió el micrófono? No, profe, yo le estaba comentando que el audio le estaba ¿Alguien fallando. hablando? Sí, se escucha. ¿Se escucha entrecortado? Sí, señor. El audio. ¿Cómo me escucha? Ahí, ¿cómo me escuchan? Sí, en ese momento bien, es que es como a ratos que se pierde como el audio. Sí, lo que sucede es que el internet está fallando. Esta mañana tuve clase de registro de pozos y finalmente me tocó terminar la clase utilizando mis datos del celular porque se nos caía aquí el Wi-Fi. Bueno, cualquier cosa que ocurra, pues me informan. Yo voy a tratar de no moverme tanto porque puede ser también el movimiento de mi cuerpo que hace que de pronto se afecte la salida, el retorno de mi voz por los audífonos, ¿no? Puede que los audífonos tengan alguna falla ya de tanto uso. A ver si me compro unos audífonos nuevos inalámbricos para evitar esos problemas de que se dañan aquí, se parten los cables. Entonces, compañeros, ahí estamos hablando de que presupuestos de exploración, ¿no? Porque recuerden que Ecopetrol, su mayor parte de presupuesto es para producción.
pero el presupuesto de exploración de Ecopetrol para este año es de 700 millones de dólares. Imagínense entonces si los obligaran a Ecopetrol a abandonar esos pozos, pues tendría que tener un presupuesto de 800 millones de dólares solo para los campos de la concesión de mares, que obviamente son los pozos más viejos. Entonces, ese tema es de gran envergadura y lógicamente Ecopetrol no quiere reconocer que esos pozos son pasivos ambientales, o mejor, que esos manaderos son pasivos ambientales producto de pozos viejos mal abandonados, porque donde lo acepte y lógicamente tiene que hacer una ejecución presupuestal muy grande y tiene que, o sea, reconocer, por ejemplo, que un pozo como este, San Luis 6A, es el manadero grande que hay allá y que tiene que intervenirlo y meter un taladro y remediar eso. Imagínense, con uno que haga tiene que aceptar todos, ¿sí? Y se le viene un problema muy grande. A veces lo que se limitan a decir los funcionarios de Ecopetrol en las audiencias públicas que hemos tenido es que lógicamente ese problema corresponde al Estado, mano a ellos, porque esos pozos no los perforó Ecopetrol. Pero una cosa que es clara es que Ecopetrol heredó la concesión y al heredar la concesión heredó los pasivos ambientales. Entonces, y de todas formas, Ecopetrol es el mismo Estado o el mismo gobierno, por ser el socio mayoritario, de todas formas tiene que resolverse esa problemática ambiental como sea. Esa es una lucha larga jurídica y muchas veces pues los mismos funcionarios de la ANH y Ecopetrol y la Corporación Autónoma Regional, la CARS, la ANLAN, que han estado enterados y yo los he podido ilustrar y les he dejado claro que esos son pozos viejos, dicen pues que toca es que demanden, los campesinos demanden y que un juez ordene que se intervengan esos pozos. Pero les dejo eso así. Obviamente yo ya me conseguí un bufete de abogados ambientalistas en Bogotá que van a proceder, o ya íbamos a hacerlo ahorita en marzo, de proceder a instaurar las demandas, pero nos cogió la pandemia, entonces se quedó eso en stand-by, pero hacia allá vamos, compañero. Entonces, regreso nuevamente a la presentación. Ustedes, a ver, tengo que entonces deshabilitar esto. Porque yo Zoom hasta ahora lo estoy conociendo con ustedes. Entonces voy a regresar a mi presentación en PowerPoint. Ingeniero, tengo una pregunta. Claro, compañero, hagan las preguntas que quieran porque yo me canso de hablar solo. Esa audiencia de la que usted nos menciona para la reparación de esos pozos que se perforaron hace tantos años, ¿esa audiencia desde cuándo se viene dando? Uy, eso se viene dando desde hace unos, bueno, cuando ocurrió lo del ISAMA 158, eso fue en el 2017, hace 3 años. No, 2018 fue lo del ISAMA 158. Nosotros es en conjunto con la USO y en las comunidades, pues ya veníamos, digamos, denunciando esos manaderos y ya tenía pues este archivo ha sido clave para poder identificar eso, porque uno sin este archivo pues es difícil uno poder cerciorarse de que esos son pozos, ¿sí? Porque primero pues no quedaron los revestimientos ahí y no hay válvulas ni hay líneas de flujo, entonces ¿cómo corrobora uno de que eso es un pozo? La única que ha podido demostrar de que muchos manaderos del Magdalena Medio son pozos viejos es este archivo, mejor dicho, es clave. Haga de cuenta, es un documento de la KGB, ¿sí? Entonces, yo he venido desde el 2014 acompañando las comunidades en ese sentido, porque como le dije que ellas por WhatsApp, Manosalva, Ecopetrol, para salvar su know-how
¿sí? Su reputación, que es muy importante en una empresa petrolera, y más de la talla de Ecopetrol, que ya está a nivel internacional, con bloques en el Golfo de México, en el Presal de Brasil, en Perú, pues lo mejor que puede hacer Ecopetrol, inclusive por ahí en Angola también tiene un bloque, es evitar litigios, porque pues yo le dije a Manosalva, que fue vicepresidente de producción y hoy es presidente de CENIT, y con él pues chateamos con frecuencia. Le dije, hermano, lo mejor es que Ecopetrol evite los litigios, porque las comunidades se vienen armadas con demandas, con un bufete de abogados, y eso va a generar pues un escándalo, y Ecopetrol pues va a perder, porque existen las evidencias, están las pruebas, y ahorita con la pandemia pues va a tener prioridad el medio ambiente, ¿sí? Por encima de todo. Y ya que hicimos parte de la OCDE, pues simplemente revísese la ley 1950 y verá que la ley 1950 pone contra la pared a la industria petrolera en términos ambientales. Entonces, eviten los litigios y hagan acercamiento con las comunidades y concilien. ¿Sí? Eso es lo mejor, porque obviamente una cosa que yo siempre les he dicho a ustedes como estudiantes míos es que el objetivo mío no es oponerme a la exploración y explotación petrolera, ni más faltaba. Yo lo que busco es las buenas prácticas para la industria petrolera, el que inclusive por eso acabamos de incluir en el plan de desarrollo de la Escuela de Petróleos la conformación o creación de un observatorio de buenas prácticas para la industria petrolera. ¿Sí? Es una plataforma que me informaron en el claustro de ayer que yo quedaba como el responsable de esa plataforma, y por lo cual pues también vamos a montar una serie de proyectos de grado para poder finiquitar ese proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es, por el lado del Congreso, poder establecer leyes que establezcan unos parámetros claros para las buenas prácticas de la industria petrolera, que tengamos un manual de buenas prácticas estandarizado, y que lógicamente la universidad como academia sea la encargada de la acreditación de los campos, y que los campos pues cumplan con la normatividad, y obviamente pues que la normatividad nuestra sea cambiada hacia una normatividad internacional que garantice la sostenibilidad, el cuidado de los ecosistemas y todo, porque no podemos, pues nosotros como industria y nosotros como ingenieros de petróleos, por ir a sacar un recurso que es muy valioso, importante y trascendental para el desarrollo del país, acabar con los ecosistemas y otros recursos que son vitales y mucho más valiosos que el petróleo, y que por eso pues estamos sufriendo lo que estamos sufriendo como humanidad, afectando los ecosistemas y poniendo en riesgo la misma sobrevivencia de la especie humana. Entonces, como yo digo en mi eslogan, petróleo sí, pero no así, ¿sí? Ni en cualquier lugar, ni de cualquier manera. Hagámoslo bien, ¿sí? Donde se pueda hacer. Donde se pueda hacer, hagámoslo bien. Y en los ecosistemas frágiles, pues no lo hagamos, porque todos los países tienen zonas de reserva, incluido mismo Estados Unidos. Estados Unidos tiene sus zonas de reserva, y ellos no se meten a zonas donde saben que los ecosistemas son muy frágiles. Aquí en Colombia, como gobiernan desde Bogotá y adjudican bloques sin conocer ni siquiera lo que están adjudicando, porque nunca han ido a terreno. Entonces, inclusive han adjudicado bloques en la selva amazónica, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, de Putumayo 14, Putumayo 12, Putumayo 15. Ahí hay bloques inclusive de Ecopetrol y de otras empresas, que uno va a la zona y con base en las coordenadas de bloque uno se encuentra de que es zona virgen, o sea, selva virgen, donde ya están haciendo estudios de impacto ambiental, los ambientalistas yendo allá a la selva a sacarle fotos a las sapos, a las ranas y todo, para hacer el inventario. O sea, a mí me parece pues algo
que nos estamos pegando un tiro en el pie. Hay cosas que uno no puede tocar, o sea, meternos a la Amazonía a buscar petróleo, eso es una cosa que para mí es lo más descabellado que hay. Y si lo hacemos, pues en 50 años vamos a acabar la selva amazónica y los taladros llegarán a Leticia y los impactos desde el punto de vista planetario van a ser muy grandes, acabar con el pulmón del mundo. Pues al final los que vamos a pagar las consecuencias somos nosotros. Pues pronto no nosotros, porque nosotros vamos a morir, nuestros hijos, nuestros nietos. Pero yo digo nosotros desde el punto de vista de la especie humana. Y eso es, si uno mira las estadísticas del Magdalena Medio, donde inicia la industria del cual estábamos hablando ahorita, pues cuando llegó la Tropical Oil Company, eso era una selva. 30 años después ya no había selva. Ahora, no es que la industria llegue con sus hachas o serruchos y hoy en día motosierras a tumbar la selva, ¿no? Es que son los que llegan detrás de los taladros. Cuando uno incursiona con un taladro y se mete a la selva, pues y más si hace vías de comunicación terrestre, o sea, lo peor que puede hacer la industria es hacer vías de comunicación terrestre en una zona de esas, porque las vías de penetración, como su nombre lo indica, permite la penetración de muchos que llegan detrás de los taladros. Entonces esos que llegan detrás de los taladros son los que llegan y tumban la selva para sembrar pasto y meter vacas o para cultivar. Entonces, pero ¿quién les abre las puertas? O como dicen en los llanos, ¿quién abre el broche? Pues la industria petrolera. Entonces, la industria petrolera se escuda en el sentido de que ellos no son los que deforestan. Pero ¿por qué llegaron los deforestadores? Por haber llegado ellos primero. Entonces, son zonas que no se deben concesionar ni para minería ni para la explotación petrolera. Porque si no, pues repito, en unos 20 o 30 años o menos, la Amazonía desaparece y lo que nuestros nietos van a conocer no es una selva, sino una llanura. Y el problema de los ríos voladores, que son los que generan lluvias en la cordillera, pues desaparece porque es que gran parte del agua, en el ciclo del agua, gran parte del agua se evapora es en la selva, ¿sí? No solo en los océanos, sino en la selva. Entonces, todas esas lluvias, por ejemplo, el Putumayo en el Piedemonte, es agua que evapora la selva. Ustedes saben que el agua es absorbida por las raíces, sube por el tallo y las hojas hacen la fotosíntesis y se evapora. Inclusive, nosotros y ciertas zonas de Sudamérica no son desiertos como el Sahara, es gracias a la existencia de la selva amazónica. En el momento en que desaparezca la selva amazónica, toda esa parte se vuelve desierto, ¿sí? Y las consecuencias van a ser grandísimas. Ahora, todos sabemos que estas pandemias como el coronavirus, y ya creo que se lo dije a ustedes en una clase anterior, es producto de la incursión del hombre a ecosistemas vírgenes donde generan un desplazamiento de las especies silvestres. Y esas especies pues son portadoras de virus que al tener presencia el hombre y contacto con ellas, pues lógicamente va el hombre a recibir esos virus. Así como el calentamiento global es el que está generando el que se derritan los polos y todos esos glaciares, y en esos polos o glaciares pues hay virus que están congelados y que fueron los causantes de extinciones masivas hace millones de años. Entonces, al derretirse el hielo, pues esos virus están volviendo otra vez a tener vigencia y a tener contacto con el hombre y con los demás animales, y obviamente vuelven a tener su efecto de extinción masiva. No se extrañen que el COVID-19 provenga por allá de esas actividades que el hombre ha hecho en las selvas y el tener contacto con esos animales, o que haya o que provenga de la desaparición, de que se hayan derretido algunos glaciares
y que ese COVID-19 haya causado otra pandemia mucho más desastrosa por allá hace algunos millones de años. Entonces, ojo con eso, que eso es lo que el hombre con sus actividades industriales está causando. ¿Sí? Esto parece, uno cuenta esto y parece que fuera una novela o una utopía o una película de ficción, pero eso es lo que están demostrando los científicos, y se cuenta que si usted busca por internet, ha ocurrido y está ocurriendo una mortandad de aves por toda Europa, en España, en Alemania, en Italia. Muchos le echan la culpa a la tecnología 5G. Puede ser, ¿no? Eso está en investigación. Pero también muchos dicen que es la gripe aviar y otros están diciendo que es que las aves también se están contagiando del COVID-19. Entonces, ojo con eso, porque nosotros estamos jugando con algo muy frágil y muy peligroso, solo por la codicia o la avaricia de sacar unos recursos naturales de donde no los debemos sacar. Entonces, todo tiene sus fronteras, y ese es el propósito mío, de que se defiendan las fronteras y que hayan zonas para extracción y zonas de protección. Lógicamente, yo no estoy buscando que me den el premio Nobel al medio ambiente ni nada de eso, sino que uno piensa es en las futuras generaciones. Bueno, compañero, entonces volvemos a la presentación, porque prácticamente cronológicamente no hemos avanzado. Entonces les decía la clase pasada que en la ley 75 de 1903 se establece que el Congreso de la República sea quien, el Congreso de la República sea quien adjudique las concesiones. En 1916, con la ley 73, se estableció que las regalías en el tema petrolero, el 50% de las mismas sean para el departamento productor. Eran del 15%. Recuerden que las regalías en aquel momento, aquel 7.5% iba para el departamento y el otro 7.5% para la nación. Bueno, ya luego viene en 1919, pero antes de llegar ahí quiero comentarles que en 1914 Estados Unidos terminó la construcción del canal de Panamá, concesión que recibió por parte de Panamá gracias al favorcito que les hizo los gringos de reconocer la nación cuando se separó de Colombia, y que fue a lo que llevó a que Colombia rompiera relaciones con Estados Unidos. Y por lo cual, como ya les he comentado, Roberto de Mares, pues, para traer a los del Standard Oil y perforar aquellos pozos de la Cira en 1908, pues los tuvo que traer en forma clandestina. Y finalmente, pues al no poder traer los gringos en forma oficial, pues sus concesiones fueron caducadas en 1911 por el Ministerio de Obras Públicas, y ya su adjudicación que hizo el presidente Rafael Reyes en 1905, pues el mismo Congreso de la República en 1909 las había declarado ilegales. Pero al 1914, cuando Estados Unidos fue a hacer uso del canal, se encontró con un problema muy grande, y es que todas las aguas del Atlántico o el Caribe hasta Nicaragua eran aguas continentales colombianas. Recordemos, Colombia iba hasta Nicaragua, incluido obviamente Panamá y Costa Rica. Costa Rica y Nicaragua ya eran repúblicas, pero Colombia se había reservado las costas del Caribe de Nicaragua. O sea, Nicaragua en aquella época de 1914 no tenía costas en el Atlántico, solo en el Pacífico. Y por eso es que Colombia es dueña de las islas de San Andrés y Providencia, y Santa Catalina, y Quitasueño, Roncaor, todos esos islotes. Esos pertenecen a Colombia porque
queda muy cerquita al continente. Usted sabe que la adjudicación de las islas por distancia y lógicamente Colombia estaba muy cerquita a las islas, pero allá en las costas que hoy son de Nicaragua. Solo hasta en 1928, con el Tratado de Guerra Bárcena, es que Colombia decide, digamos, otorgarle o cederle esas costas a Nicaragua, y ahí Nicaragua pues amplía su territorio hasta el Atlántico y ya tiene costas por ambos mares. Pero ahí en ese Tratado de Guerra Bárcena de 1928, Colombia le dice, le cedemos la parte continental, pero nosotros nos reservamos las islas. ¿Sí? Entonces, volvemos a 1914, pues Colombia, al tener costas en Nicaragua, en Centroamérica, lo que hoy es de Nicaragua, repito, pues todas las aguas del Atlántico de Nicaragua hasta aquí, hasta Cartagena, Barranquilla, o sea, hasta nuestras costas actuales, esas eran aguas continentales. Y dentro de los acuerdos internacionales, pues para que un barco pudiera zarpar al canal, tenía que cruzar esas aguas continentales, y por lo cual tendría que tener permiso de Colombia. Así como un avión, cuando va a pasar el espacio aéreo nuestro, pues tiene que tener el permiso del país para poder pasar por ese espacio aéreo. Lo mismo le pasa a las embarcaciones. En la única parte donde pueden navegar libremente es en las aguas internacionales. Entonces, al ser aguas continentales, son aguas de Colombia y Estados Unidos, me disculpan la expresión popular y vulgar que decimos, se quedó mamando con la inauguración del canal en 1914, porque los barcos no podían zarpar sin el permiso de Colombia, y resulta de que Colombia con Estados Unidos pues estaban peleados, no habían relaciones. Entonces los mismos gringos tuvieron que buscar a Colombia un acercamiento, de volver a renovar sus relaciones y de volver a abrir embajadas. Entonces ahí es donde se nombra en Estados Unidos un embajador de apellido Urrutia, que es el abuelo de un ministro de Agricultura que en el año 2016 o 15, Robledo lo hizo renunciar por la adjudicación de unos baldíos por allá en la alta llanura, cuando él fue presidente por allá o gerente de una empresa agroindustrial. Y Robledo le destapó por allá ese chanchullo y le tocó como ministro de Agricultura renunciar. El abuelo de él, de apellido Urrutia, fue nombrado embajador en Estados Unidos en 1914, repito, y aquí nombraron a un tal Thompson, de apellido Thompson, un gringo, y entonces se firma un acuerdo que se llama el Acuerdo Urrutia-Thompson, por los apellidos de los embajadores. Y en ese acuerdo de 1914, Estados Unidos se compromete con Colombia en dos cosas. Una, que le reconocía a Colombia 25 millones de dólares como indemnización por los trabajos que Colombia había adelantado en el Canal de Panamá. Recuerden que Colombia en el siglo XIX, con los franceses, con el mismo arquitecto que hizo el Canal del Suez, inició los trabajos para hacer el Canal de Panamá, que luego fueron suspendidos por efectos de la malaria. Los zancudos pues mataron a la mayoría de trabajadores del canal, entonces el trabajo quedó suspendido, pero luego Estados Unidos lo retomó. Y cuando ya Panamá se separó y le dio la concesión por 100 años a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dijo, le reconocemos 25 millones de dólares de indemnización, y lo segundo que acordaron es que Colombia podría cruzar el canal con sus embarcaciones oficiales, o sea, la Marina, y en su momento la flota mercante gran colombiana, que era la que transportaba el café, lo podía hacer. Lógicamente revirtió, ¿sí? La concesión revirtió
Entonces, algo está pasando aquí. ¿Sí me están escuchando? Sí, ingeniero. ¿Sí? Pajaría, ¿sí están viendo la presentación? No. Mira, ¿qué pasó aquí? Algo pasó. Ustedes me están escuchando, pero no me están viendo porque se desconectó. Que se desconectó fue mi computador. Bueno, pero terminemos ahí. Terminamos ahí mientras. Bueno, repito, mantiene Entonces, Colombia, bueno, repito, mantiene el derecho a pasar el canal gratis. Y lógicamente Colombia se comprometió con Estados Unidos de permitir que las embarcaciones que fueran a hacer uso del canal. Yo nombro eso en la historia, porque eso tiene que ver con el petróleo, compañero. Entonces, volviendo a la presentación. Parece que me cayó el internet. No sé, aunque ustedes no lo están viendo, porque parece que me cayó el internet, aquí el Wi-Fi. Vamos a aprovecharlo no todavía. ¿Cómo dice? Celular. Quería ver porque queda medio difícil. ¿No? Que escucha cortado, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. 1.87. 1.87. Espéreme otra vez. Espéreme, conecto nuevamente por el computador. Espéreme 2 minutitos. 7. Z es que se me desconectó porque me cayó aquí el Wi-Fi. Hay que tener mucha paciencia, compañeros. Quería ver qué pasó aquí, compañeros. Estoy anodado. No, se nos cayó el compartir. Ya se ve, ¿no? Ya se ve, ¿no? Sí, señor. Sí. Sí, es que se me ha caído el Wi-Fi. Disculpen ahí, pero toca tener paciencia, compañeros, en este proceso virtual, porque lógicamente se dan muchos inconvenientes. Entonces repito nuevamente que en 1914, pues Colombia en este tratado Urrutia-Thompson logró una indemnización de 25 millones de dólares por los trabajos que Colombia había adelantado en el canal de Panamá. No por la separación de Panamá como se lo cuentan a uno en el colegio, en la historia, obviamente, pues cuando veíamos historia. Hoy los alumnos del bachillerato ya no ven historia. Pero cuando yo estudié, lo que me contaba el profesor de historia era que era por la separación de Panamá, como si Estados Unidos hubiera comprado Panamá por 25 millones de dólares. No,
fue por los trabajos que Colombia había adelantado en el canal, pero esos 25 millones de dólares dentro de la historia del petróleo, es importante nombrarlos dentro de la historia del petróleo 1909 para la aprobación de la porque se conviertan o se convirtieron en un chantaje en 1919 para la aprobación de la ley 120. ley 120. Entonces, bueno, antes de llegar a esa ley 120, la ley 120 de 1919, es importante tener en cuenta de que al renovar relaciones comerciales con Estados Unidos, entonces Roberto de Mares procede a irse para Estados Unidos nuevamente y se embarca, valga la redundancia, en un barco que venía del Perú. Y resulta de que en ese barco venían unos magnates petroleros gringos, que son los de la Tropical Oil Company, que tenían ya un campo petrolero en Perú. Recuerden que en Sudamérica el primer país en explotar petróleo oficialmente fue Perú. Después fue Venezuela y luego nosotros. Entonces, en ese barco él escuchó que estos gringos hablaban de petróleo y él se les acercó y les comentó que él tenía una concesión en Colombia y por eso pues llegaron a Nueva Jersey en Estados Unidos y firmaron allá un contrato, un acuerdo en el cual pues él los traía a Colombia, a su territorio, hasta donde tenía la concesión. Lo que no les contó es que la concesión ya había caducado, que ya no era de él, y así es de que los gringos llegan a Colombia y cuando llegan a Colombia se estrellan, o sea, llegaron con taladro y todo, y se meten el río, la quebrada La Colorada, hacia donde hoy es Yarima, y llegan ahí en donde está Campo 23, o sea, la zona que lógicamente inicia el desarrollo del campo con la perforación de los pozos, los pozos Infantas 1 y Infantas 2. Y ellos llegan con taladro en 1916 y se encuentran con la sorpresa de que esa área ya había sido adjudicada a un barranqueño en el mismo año de 1916 a un tal José María Pérez. O sea, la concesión ya no era de Roberto de Mares, sino de José María Pérez. Entonces, Roberto de Mares pues quedó mal con los gringos, pero les dijo, como dijo el Chavo, el Chapulín, calma, calma, que no pan del único. Les dijo, mire, no se preocupen que yo me encargo de buscar que la concesión nuevamente sea mía y me comprometo en trasladársela a ustedes. Entonces, ahí es donde se acercan a una inspección de policía, que es lo que se conoce como el acta de San Vicente Chucurí, porque es el Magdalena Medio, lo que hoy es Cimitarra, Puerto Parra, Barranca Bermeja, Puerto Wilson, todo eso pertenecía a San Vicente Chucurí. Recuerden que todo eso era selva, y no habían poblaciones, no había la distribución que hoy hay de municipios. Entonces, la cabecera municipal más cercana a toda esa zona era San Vicente Chucurí, y por eso en la historia del petróleo le hablan a uno del acta de San Vicente Chucurí que se firma en el año de 1916, que no es más que un compromiso de Roberto de Mares de conseguir que la concesión le sea readjudicada y trasladársela a ellos tan pronto se lograra. Como Roberto de Mares pues era hijado de matrimonio de Rafael Reyes y era yerno de Holguín, quien fue también presidente, entonces él logra acercarse a los gobernantes de la época y lo que hizo el ministro de Obras Públicas fue derogar el decreto de 1911, donde se había declarado caduca la concesión de mares, ¿sí? Entonces ellos consideraban de que al declarar,
al derogar el decreto que caducaba la concesión, pues la concesión quedaba vigente, pues lo cual no era cierto, porque recuerden que la ley 75 de 1913 ya establecía que esos contratos eran aprobados por el Congreso, más no por el legislativo, por lo cual la adjudicación que se le había dado a José María Peña el barranqueño, tampoco no fue legal, porque lo hizo el Ministerio de Obras Públicas y era una función que por la ley 75 de 1913 le correspondía al Congreso. Y eso es lo que hace que tienen que ir a hacer lobby al Congreso y empezar a mover congresistas. Sin embargo, los gringos pues no se quedaron en stand-by, ellos montaron sus taladros de todas formas y procedieron a perforar, de tal forma, repito, que en 1918 ya tenían 3 pozos perforados, ¿sí? Mientras, lógicamente, se hacían los trámites en el Congreso para conseguir que la concesión fuera readjudicada y posteriormente pasara a manos de los gringos. Entonces, en el Congreso la situación no fue tan fácil, hubo mucha resistencia y le tocó a los gringos pues proceder a lo que ellos están acostumbrados y son muy expertos, y es digamos, el soborno. Entonces ahí esa historia sí ustedes la tuvieron que haber escuchado en el primer semestre, cuando vieron Introducción a la Ingeniería de Petróleos, de que los gringos pues procedieron a comprar a los congresistas, a cada congresista le regalaron un carro. Fueron los primeros carros que llegaron a Colombia, traídos en barco por el río Magdalena hasta Gamarra. Ahí los desarmaron y los subieron desarmados en loma de mula hasta Bogotá. Ahí los volvieron a armar, y también a los hijos de los congresistas de la época que estaban en edad escolar se los llevaron a estudiar becados a Estados Unidos. O sea, eso que ustedes hoy escuchan de la corrupción de Odebrecht y de Reficar, y bueno, todo eso, agroingreso seguro, todo eso siempre ha sido pan de cada día, una costumbre en nuestro país, ¿sí? Eso usted lo ven plasmado en un libro de Jorge Villegas que se llama Petróleo Colombiano, Ganancia Gringa. Si usted se consigue en ese libro, yo lo conseguí y unos alumnos hace unos años lo editaron, pero cada uno lo hizo en tamaño de letra diferente, y bueno, eso yo no he tenido el tiempo de armarlo para reconstruir ese libro, porque ese libro pues ya no se consigue. De pronto en esas ventas de libros que hacen en los parques, cuando venden libritos viejos, de pronto se consigue. Pero la idea es como volver a reeditar ese libro, y la historia que está escrita por Jorge Villegas hasta 1976, pues la llevemos hasta la época actual y volvamos a tener un libro de historia del petróleo. Entonces, ahí en eso, pues el soborno que se le hizo al Congreso llevó a que el Congreso de la República en 1919 readjudicara las concesiones Barco y de Mares, y ese mismo día que el Congreso aprueba la readjudicación de las concesiones, salen estos 2 señores, Virgilio Barco, abuelo del Virgilio Barco, que fue presidente del año 86 al 90, y obviamente Roberto de Mares, proceden a ir a la Notaría Tercera de Bogotá y le transfieren la concesión a los gringos el mismo día que el Congreso la readjudicó. ¿Por qué? Porque ya tenían pozos. Y obviamente, pues lo que ustedes conocen como Tropical Oil Company es la que termina con la concesión de Mares en su poder, y la concesión Barco en la Colombian Petroleum Company o Colpet, ambas gringas. Entonces los gringos, viendo de que ya eran dueños de concesiones y que ya tenían pozos perforados y que eran productores y que eran yacimientos muy prometedores, pues entonces
deciden, vamos a explotar, pero resulta de que no había normatividad desde el punto de vista técnico. Y si ellos explotan eso sin normas que lo respalden y que obviamente lleve a que esa explotación sea legal, quedarían convertidos en la historia como unos saqueadores, que realmente eso fue un saqueo de esta riqueza por parte de los gringos, y que obviamente pues nosotros tenemos que agradecer que gracias a ellos pues inicia como tal la industria, sobre todo en la parte de refinación, porque fueron quienes construyeron la refinería Barranca Bermeja, la primera del país, y también la construcción del primer oleoducto desde Barranca Bermeja hasta Cartagena de Mamonal. Y si no hubiera sido por ellos, pues nosotros de pronto hubiéramos iniciado la industria mucho más tarde. Pero de todas formas, ellos no querían quedar en la historia como saqueadores y dijeron que se necesitaba la aprobación de una ley. Bueno, esa ley la redactaron los gringos, que es esta ley 120 de 1919. Entonces, ante todos esos escándalos que obviamente salieron publicados en el Tiempo y el Espectador de la época, y que en el Congreso había un representante a la Cámara muy beligerante, liberal de la oposición, porque recuerde que los conservadores gobernaron desde 1886 hasta 1930. ¿Qué horas son? Faltan 15 minutos. Bueno, listo. Ahorita que nos toca salir de la sala 15 minutos antes. Ese es el problema de Zoom, que nos toca salirnos antes. Entonces, ya para concluir, lógicamente, pues, en esa época, volviendo al cuento, este tipo, presidente Marco Fidel Suárez, a raíz de los escándalos que suscitó en el Congreso la oposición, y en ese momento, pues, el más beligerante era Gaitán, que posteriormente pues, fue asesinado en 1948, que llevó a la guerra civil que todos conocemos, pero en su momento él era representante a la Cámara y haga de cuenta era un Petro, el Petro de esa época. Y el presidente Marco Fidel Suárez pues expidió, para evitar todos esos escándalos, expidió el decreto 1255 de 1919, con el cual declara que todos los yacimientos petrolíferos pertenecían a la nación. En otras palabras, él nacionalizó el petróleo. Y eso llevó a dos cosas. Uno, pues, que el presidente de Estados Unidos, tal Wilson, de la época, le envió un telegrama a Marco Fidel Suárez amenazando con invasión militar si no se derogaba ese decreto. Y también pues es para que ustedes tengan, y por eso coloco ahí en rojo en la diapositiva, que la Unión Soviética nacionaliza el petróleo en 1917. O sea, la Unión Soviética, que nace con la revolución bolchevique, nacionaliza el petróleo y fue el primer país en el mundo en nacionalizar el petróleo. Recuerden que la Unión Soviética, y antes Rusia, cuando estaba Nicolás II, fueron el segundo país después de Estados Unidos en desarrollar la industria petrolera allá en Bakú, en el mar Caspio. Entonces, cuando viene la revolución bolchevique y se sube Lenin al poder, ellos nacionalizan el petróleo en 1917, o sea que Colombia fue el segundo país en el mundo en nacionalizar el petróleo en 1919, pero eso no duró nada debido a pues la amenaza de Estados Unidos con invasión militar, en ese telegrama donde dice que ese decreto 1255 atenta contra los intereses vitales de Estados Unidos de América, pues lleva a que Marco Fidel Suárez le pida al Consejo de Estado que le declare inexequible, y la declara inexequible acogiéndose a la ley 75 de 1913, donde dice que el único que tiene en potestad de establecer y definir la parte contractual de la explotación petrolera y el carbón es el Congreso.
Pero en sí lo que ocurre ahí es un temor hacia la invasión militar de Estados Unidos, que ya había incursionado militarmente, ya ha participado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese decreto pues fue prácticamente un amago de nacionalización, pero no se concretó. Y los gringos aprovechan pues para entregarle al Congreso la ley 120 de 1919. ¿Sí? Entonces, la ley 120 de 1919, que es la que vamos a ver la próxima clase, es redactada por los gringos, y aquí el Congreso se opuso a ciertos artículos, como el que su suelo volviera a ser de propiedad del Estado y desapareciera la propiedad privada que venía establecida con la ley 110 de 1912. ¿Por qué? Porque en esa época los congresistas pues eran terratenientes todos, porque para ser congresista se requería como un requisito tener más de 5.000 fanegadas de tierra. Entonces eran terratenientes y no querían perder la propiedad privada. Y pusieron muchas objeciones a la ley redactada por los gringos, y eso llevó a que entonces finalmente los gringos amenazaron al Congreso que si no aprobaban la ley 120 de 1919, entonces el Congreso de Estados Unidos tampoco daría aval al tratado Urrutia-Thompson. Claro, como es la clase anterior. Ya vamos saliendo, compañero. Vamos saliendo. Entonces, es que están entrando los de la clase que viene. Bueno, compañeros, dejemos ahí, y la próxima clase continuamos con la ley 120 de 1919. Feliz día a todos y feliz semana. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Ingeniero.